directiva de Corma se reunió con el fiscal nacional Ángel Valencia con el fin de abordar las denuncias por atentados incendiarios en la macrozona sur y también por la supuesta intencionalidad de los incendios forestales registrados en la zona centro-sur del país. Según el organismo, hay más de 730 denuncias sobre supuesta intencionalidad de siniestros. Para hablar del tema nos acompaña precisamente Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera. Juan José, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias Andrés, encantado de compartir este espacio contigo. A ver, Juan José, con qué sabor salen de la reunión con el fiscal nacional? Me imagino que ustedes le entregaron antecedentes. ¿Con qué expectativas entraban? ¿Con qué sensación salen? Bueno, fue una sensación muy positiva. Primero, agradecimos la disposición del fiscal Ángel Valencia, que no estaba solo él, sino que también su equipo. Nos presentó quién va a ser de coordinador para la investigación de los incendios en la zona sur del país, el fiscal Paredes, el ex fiscal de la Araucanía, o sea, es una persona con mucho conocimiento de la región y del territorio, y acompañado por otros fiscales de áreas específicas dentro de Fiscalía, y escuchó con mucha atención los argumentos y los antecedentes que traíamos, que como tú bien decías, se han reunido hasta la fecha 731 denuncias y querellas vinculados a los delitos de incendios en la zona sur del país. Hace un par de jornadas, recuerdo en una entrevista al diario Mercurio, el presidente de la SOFOFA decía, Richard von Appen, que le parecían, por ejemplo, a ese momento pocas las 40 detenciones a razón de los incendios forestales. Hoy día se actualizó esa información, son 50 los detenidos. A juicio de la Corma, ¿son suficientes, son pocos los detenidos o esto se va avanzando día a día? ¿Cuáles son sus expectativas? Claro, primero el número total de indicios de intencionalidad registrados por brigadistas expertos. Los brigadistas, los primeros que están en el frente de combate, tanto de CONAF como de las empresas, hacen un registro del sitio del suceso y colocan dentro de las alternativas que tienen, con un entrenamiento específico, con una ficha, la intencionalidad como causa probable en 1.307 casos, Andrés. 1.307 casos reportados por brigadistas expertos en el foco de los incendios. Entonces, cuando hablamos de 50, es un número bastante marginal, pero se explica fundamentalmente porque los incendios intencionales tienen una planificación detrás. Se instalan artefactos incendiarios que les permiten escapar 40, y eso hace más difícil minutos. El seguimiento, obviamente. Claro, y naturalmente, como entenderás, Andrés, los detenidos son fundamentalmente por negligencia. Dicho un buen chileno, alguien que estaba paviando, digamos, ¿cierto? Con una conducta que es, a nuestro juicio, delictiva, digamos, cuando alguien está prendiendo fuego en una zona de catástrofe, pero se queda ahí, digamos, o se le escapó una chispa de su maquinaria, o está en una actividad, digamos, ¿cierto?, con fuego, y llegan, digamos, por denuncia a los vecinos, las policías, y los detienen, digamos, porque están ahí, como paviando in flagrante. Pero es mucho más difícil el de detectar cuando hay un incendio intencional, programado, que se instalan artefactos incendiarios, se retiran del sitio, y cuando se detecta el humo, cuando se detecta el incendio, las personas están ya a kilómetros de distancia. Pero hay casos en los cuales existe documentación, existen testimonios de vecinos, fotografías de camionetas, placas patentes, incluso algunos vecinos han denunciado a personas en específico, y por lo tanto tenemos mucha confianza de que con la diligencia de la investigación, con un fiscal coordinador interregionales, porque se entenderá de que el fuego y el humo no distinguen entre fronteras regionales, podremos ser muchísimo más efectivos que en años anteriores. Sí, pero a juicio de usted, de todas formas, tú lo mencionabas al inicio, cifras marginales, los 50 detenidos son pocos a juicio de la Corma. Claro, o sea, hay 1.300 incendios intencionales y de los otros 3.000 hay negligencia. Entendamos, Andrés, que el 100% de los incendios que han sucedido en la zona sur, no han habido volcanes, no han habido tormentas de rayo, el 100% está a la mano del hombre detrás. Entonces, ¿dónde están esos 4.000 personas al menos que estuvieron detrás de los incendios, y especialmente esos 1.300 que están detrás de estos actos delictuales, de estas organizaciones realmente criminales terroristas que están amenazando la naturaleza? 26 personas fallecidas en estos incendios. Se acaba de actualizar la triste cifra, 26 personas fallecidas, más de 2.500 viviendas destruidas por los incendios. El daño es brutal. Entonces creo que tenemos que ser responsables como país. Chile se merece una explicación de qué es lo que está detrás de los incendios forestales.
Juan José, a ver, una entrevista tuya, creo que esta mañana en Radio Universo tú mencionaste que este dato del 25% de intencionalidad que entregó la CONAF la semana pasada induce error. ¿Por qué? Claro, porque cuando tú lo escuchaste, ¿qué escuchaste? Estábamos en medio del fuego, en medio del sur asolado por los incendios, aparece una cifra del 25%. Y uno lo vincula a ese territorio. Pero resulta que la cifra del 25% es una cifra que va desde Atacama hasta Magallanes. Por lo tanto, se está entregando información del norte, con todo respeto a los vecinos de las regiones del norte, pero la contingencia, la emergencia, la estamos viviendo en el sur. Por lo tanto, actuar en una sala de emergencia con información de la sala común del hospital, claramente te desvía del diagnóstico. Pero también se desglosa que en el Biobío y la Araucanía se entregan cifras sobre el 40%. Por eso, después luego se corrigió. Se dijo primero un 25% y luego se corrigió. Se dijo, si hablamos específicamente de esta zona, Araucanía y Biobío, 40%. Pero atento, los incendios han estado fundamentalmente durante las 3 primeras semanas de febrero. ¿Cuántos de esos estudios se hicieron sobre la masa más importante de incendios más destructiva? Absolutamente marginal. Por lo tanto, desde el año 2004, Andrés, desde el 2004, que la fuente de CITCO de CONAF, la página web de CONAF, donde los brigadistas, sin intervención de terceros, los jefes de brigada, cargan la información sobre las fichas documentales que hablan del motivo en la cual se ocasionó el incendio, reportan que 7 de cada 10 incendios del Biobío son intencionales y 6 de cada 10 incendios en la Araucanía son intencionales. No estamos tirando cifras al voleo, son cifras que están documentadas en la página CITCO. O sea, esta situación, perdón, Juan José, no es de este año, a juicio tuyo y también de las cifras que tú mencionas sobre los reportes de la CONAF de años anteriores. Esto es más bien crónico, esta cantidad de intencionalidad puntualmente y mucho más alto que el promedio nacional en la Araucanía, en el Biobío, en esta zona. No, estamos viviendo cifras inéditas este año. Tuvimos una tormenta de fuego en 2017, ¿cierto? Cuando arrasó con el poblado de Santa Olga, digamos, el incendio con un epicentro en el Maule. Y ahí toda la organización que está en torno al mundo forestal se detuvo. La presidenta Bachelet formó una comisión con CONAF, con el mundo privado, bomberos, militares, con la investigación, y se adoptaron conductas que corrigieron, que generaron sinergia, mayores inversiones, preparación del bosque, cortafuego. Y el 2018, 19, 20, bajamos de las 500.000 a 60.000. Teníamos ese triste récord, digamos, de 60.000 hectáreas quemadas al año. El año pasado, con motivo de la violencia en la Araucanía, recordemos que fallecieron asesinados 4 personas vinculadas al mundo silvícola, 2 brigadistas y 2 trabajadores, helicópteros y aviones baleados. Pasamos de 60 a 120.000. Y este año, Andrés, vamos en casi 480.000 hectáreas. 4 veces el récord que ya era el doble del año pasado. Por lo tanto, la situación de este año de intencionalidad programada, de colocar focos de incendio en las horas críticas cuando las aeronaves no pueden sobrevolar, de manera que el incendio avance toda la noche, no lo habíamos visto nunca en la historia de los incendios forestales del país. Sí, Juan José Ugarte, ustedes también han entregado cifras en ciertas comunas puntuales. La Corma, Coyipulli, 85% de intencionalidad, Ercilla, 88%, Galvarino, 84%. ¿Cuánta incidencia tiene esto, a juicio de ustedes, en grupos que el concepto es, se vinculan con la causa mapuche? No vamos a decir grupos mapuche porque muchos se cuelgan de la causa mapuche. ¿Cuántos de estos ustedes creen, y de acuerdo a los números que ustedes manejan, son grupos que la gran mayoría se vinculan y tienen, obviamente responden a temas, a temáticas mapuche? No estamos diciendo que sean grupos o personas de la etnia mapuche. Claro, primero una sola puntualización. Cuando mencionan estas cifras por comuna, no son cifras de la Corma. Nosotros no construimos cifras. Nosotros hacemos reportes basados en la información formal, oficial, que está en la página CITCO de CONAF, www.citco.conaf.cl, y que reportan los incendios tanto de las brigadistas de CONAF como de las brigadistas de las empresas, y ese es el reporte que las brigadas especializadas entregan. Ahora, ¿quién está detrás de los incendios? Esa es la explicación que yo creo que ese es el diagnóstico que todos nos merecemos. Y por eso toda la atención y todo el foco que pusimos en integrar estas denuncias, 731 denuncias y querellas presentadas en la Fiscalía, para que el Ministerio Público reúna las pruebas, para que los tribunales sancionen y finalmente lleguemos a la mano culpable detrás de los incendios que está hoy día actuando en la más absoluta impunidad. ¿Cuál es la situación actual, Juan José? Me imagino, y lo han entregado las autoridades, la situación es bastante más benevolente respecto a la que tuvimos en las 3 primeras semanas de estos incendios que comenzaron a principios del segundo mes del año, este mes que ya termina. ¿Cuál es la situación actual? Me imagino ustedes coinciden con la autoridad que ya
por lo menos, entre comillas, en esta primera etapa de incendios lo peor ya pasó. Queda quizás el trabajo más largo y no menos doloroso, pero lo peor ya pasó en cuanto a los incendios, a su juicio. Terminó un ciclo, eso de todas maneras, ¿cierto? Hoy día tenemos con un volumen, llegamos a tener casi 300 incendios combatiendo durante el día. Llegamos a cifra de tener 80 incendios nuevos cada día, 80. Y estaban las capacidades al límite y en algunos casos, algunos días, incluso sobrepasadas. Hoy día entonces tenemos en combate, digamos, 20, 25 incendios, 7, 8 nuevos, pero estamos todavía, lo vivimos cada día con estas altas temperaturas. Durante martes, miércoles y jueves, entre Chillán y Talca, junto con las temperaturas, van a haber viento y muy baja humedad. Entonces, condiciones de clima que lo que facilitan es la propagación del incendio. Nunca el cambio climático provoca un incendio. Estas condiciones de entorno, de contexto, de temperatura y de viento ayudan a la propagación, a que el daño sea mucho mayor. Pero el incendio siempre hay una causa sobre la cual perseguir y finalmente definir los responsables detrás de esa causa. Juan José, a ver, ¿cómo, ya ha pasado un mes del inicio de los incendios, cómo ven ustedes también la relación con el Ejecutivo? Porque también en ciertos momentos no ha sido fácil. Recordemos las palabras del presidente que en una primera instancia apuntó justamente al rol de las forestales en lo que ha sucedido. También después se comenzó a discutir el tema de los monocultivos, del royalty a las forestales que también se propuso en otros momentos. ¿Cómo evalúan ustedes la jerga futbolística con el diario del lunes, este mes que ha pasado y la relación puntualmente con el Ejecutivo? Déjame usar tu jerga futbolística. Tenemos un trato de camarín estupendo, digamos, ¿cierto? O sea, estamos integrados en el COGRID, que preside la ministra del Interior o el subsecretario, que están presentes muchos miembros del gabinete, la policía, PDI, el alto mando de las Fuerzas Armadas, bomberos, conectados con las delegaciones regionales que tienen los mismos COGRID a nivel regional. El despliegue regional entre CONAF y CORMA, el de los aviones, los helicópteros, que como primer objetivo van a proteger la vida humana, los centros poblados y luego hacerse cargo de los desastres que se están provocando en la naturaleza. Entonces, en los camarines tenemos un trato directo, digamos, muy franco, muy directo, porque estamos actuando frente a la emergencia, necesitamos información de calidad y de esa manera, digamos, creo que se ha actuado con una gran sinergia. Valoramos mucho el despliegue que ha tenido el gabinete en las regiones, que ha facilitado mucho el contacto para poder generar entonces todas las condiciones que facilitan la protección de la vida humana y el combate de los incendios. ¿Y qué rol va a jugar? Claro, sí. Dale. No, entonces cuando digamos, hacíamos esta analogía, digamos, en los camarines. Claro, ahora desde la tribuna se escuchan, digamos, ciertos otros discursos, digamos, ciertos más de orden político, pero nosotros somos un gremio, no entramos en temas ideológicos, digamos, partidistas, por así decirlo, ni tampoco jugamos y hacemos malabarismo con las cifras, sino que reportamos cifras que sean relevantes para atender la emergencia de los incendios y le hemos señalado a la autoridad que estamos totalmente disponibles para hablar sobre temas de regulaciones, el futuro del desarrollo forestal en nuestro país, digamos, en el momento oportuno, que es, digamos, una vez superadas las condiciones de la emergencia en que todas nuestras capacidades técnicas y profesionales están hoy día, como se entenderá, concentrados en esto. Sí, justamente tú mencionabas en la última parte el tema que quería llevar a continuación, Juan José, porque me tocaba conversar la semana pasada con la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas. Ella aseguraba que esto es multifactorial. Aquí hay muchas razones que hay que tocar. No solamente aquí hay rol de municipalidades, del Estado, de las forestales, son muchas instancias. ¿Qué rol, a tu juicio, aquí le caben a las forestales? Porque también van a tener que empezar a adecuar la forma de funcionar. Por ejemplo, se ha citado el ejemplo de países europeos, por ejemplo, que existen áreas máximas de plantación. En ciertas áreas, se puede cierta cantidad de áreas, tienen que haber espacios, después otra plantación. O sea, tiene que cambiar la forma en que se planta, por ejemplo, en nuestro país. Se han puesto otros puntos. Se considera también en otros países el entorno de la plantación. Muchos críticos dicen que en Chile no se consideran las forestales el entorno de las plantaciones. ¿Qué fórmulas creen ustedes que son necesarias y para de aquí en más replantearse el negocio forestal? Claro, primero, indicar que el bosque en Chile, el 85% es bosque nativo y el 15% son plantaciones. Entonces, digamos, hay un cierto mito, como que las plantaciones se han comido, digamos, ¿cierto?, el bosque nativo. Pero en ciertas zonas son mayores porcentajes, usando la misma analogía que tú decías respecto al promedio nacional del tema de la CONAF. En la Araucanía, ¿cierto?, cuando también está como en la memoria colectiva, decirte que la Araucanía está llena de plantaciones. La Araucanía representa las plantaciones el 15% de la superficie de la región, el 15%. Es mucho mayor, digamos, la superficie de
bosque nativo, digamos, ¿cierto? Y otro uso del suelo, y por lo tanto para poder acotar, digamos, ¿cierto? Y Ya. eso no es quitarle el bulto a la pelota, digamos, sino, pero es acotar de que, por supuesto, digamos, ¿cierto? Que las plantaciones tienen un rol social, ambiental, económico, pero concentrémonos en lo que es este desarrollo forestal de futuro. El 70%, Andrés, de los bosques de plantaciones en Chile están certificados con normas internacionales porque para participar del comercio internacional con Japón, con Europa, con Estados Unidos, se requiere un estándar que es de clase mundial. No hay alternativa. Pero hay Son un las mismas normas, por ejemplo, 30%. que rigen a los países que te citaba, por ejemplo, Suecia, que muchos se ponen ejemplos de países europeos para decir, este mismo modelo se tiene que implantar en Chile. Exactamente. Digamos, ¿cierto? Las normas son universales, digamos, ¿cierto? Y las certificadoras, digamos, ¿cierto? Cumplen con ese rol universal y tienen auditorías cruzadas internacionales para responder al mismo estándar, no generar, digamos, competencias falsas, digamos, ¿cierto? Al no cumplir con los estándares con los cuales se puede participar del comercio internacional. Pero te decía, hay un 30% de los bosques de plantaciones que no tienen certificación. ¿Dónde se localizan esos bosques? Fundamentalmente en pequeños y medianos propietarios, que alcanzar ese estándar, digamos, requiere de una ayuda específica, el de poder generar, digamos, los cortafuegos. El sector forestal tiene 21.000 kilómetros de cortafuegos que construyó y mantiene 4 veces la distancia entre Arica y Punta Arenas, 4 veces de líneas cortafuegos que fragmentan el bosque. Pero en Chile hay 24.000 propietarios de plantaciones y 90.000 propietarios de bosque nativo. Por lo tanto, hacernos cargo de un desarrollo sustentable en manos de esos 110.000 propietarios requiere de una innovación en política pública, de participación también de la gran empresa en términos de entregar su capacidad y expertise, y de esa manera colocar las bases del modelo forestal del siglo XXI que nos proyecte para los próximos 50 años, a llegar a esa carbono neutralidad en la cual el sector forestal es responsable de la captura del 98% de los gases de efecto invernadero que emite nuestro país. Por lo tanto, el bosque es y será un pilar fundamental del desarrollo sostenible de Chile. Juan José, por último, ayer se cumplieron 13 años del terremoto del 27F. Te lo cito ¿por qué? Porque el 27F significó un cambio cuántico en cuanto a las políticas públicas, el mundo público y privado para enfrentar este tipo de catástrofes. Uno pensaba que lo del 2017 en términos de incendios forestales también iba a significar ese cambio cuántico. Bueno, la CONAF está mucho más robusta, hay más medios, pero todavía falta mucho. Lo que sucedió ahora debiese también significar lo mismo que nos pasó hace 13 años, que en términos de terremotos, de tsunamis, estamos como país mucho más preparados, culturizados en cuanto a medios, a conciencia todos los chilenos de lo que significa un terremoto y un tsunami. Debiese existir lo mismo de aquí en más. No hay más tiempo que perder respecto con un cambio climático ahí que está, una emergencia climática que la vivimos todos los días, en la temperatura, en diversos ámbitos de la vida. Debiese instalarse esa conciencia, ese trabajo de parte del mundo público y privado. ¿No hay tiempo que perder? De todas maneras, hemos conversado con la ministra del Interior, Carolina Toá, y le hemos colocado, digamos, ¿cierto?, como el interés del mundo privado en alcanzar primero este diagnóstico en común. No se puede repetir un hecho como esto en nuestro país. Y para eso, avanzar sobre ese diagnóstico en temas de regulación, en términos culturales, en términos de prevención, digamos, ¿cierto?, que es un elemento fundamental. Andrés, en Nueva Zelanda, país que admiramos, digamos, ¿cierto?, muchísimo, hay 1.800.000 hectáreas de pino radiata, el mismo pino que hay en Chile, y no hay incendios forestales en Nueva Zelanda. Si tú te preguntas, digamos, ¿y por qué? Pero ni se lo imaginan culturalmente, no se imaginan que a través de la intervención del hombre, por negligencia o intencionalidad, se van a entrar a quemar los bosques. Por lo tanto, en regulación, en aspectos legislativos, en temas educacionales y fundamentalmente en temas de prevención, creemos que tenemos que avanzar muchísimo y estamos más que disponibles, terminados, digamos, ¿cierto?, el de poder, como decías tú mismo, extinguir. Finalmente, extinguir los incendios significa una actividad muy ardua, porque son prácticamente 200.000 hectáreas que están hoy día incandescentes, digamos, ¿cierto?, que a través del trabajo de hombres y mujeres brigadistas, con el apoyo de las aeronaves que van liberando espacio, digamos, ¿cierto?, bajando las temperaturas, van extinguiendo definitivamente los incendios. Por lo tanto, nos quedan todavía, digamos, ¿cierto?, un mes largo para poder alcanzar ese estándar y desde ahí en adelante colocarnos a disposición de la autoridad para que en estos distintos frentes educacionales, preventivos y regulatorios podamos mejorar las condiciones y proyectar de manera definitiva, digamos, ¿cierto?, los próximos ciclos forestales. Hacer una inversión forestal significa cosechar en 25 años. Proyectemos entonces una inversión por 25, 50, 75 años. Esa es la media. Hoy día la proyección de inversión forestal está en 0. Necesitamos esa regulación de futuro,
manejando, ecualizando estas variables ambientales, sociales y económicas para poder realmente colocar toda la potencia forestal que hay en Chile. En Chile hay 2 millones de hectáreas de suelo de actitud forestal que se están erosionando, que no tienen cobertura vegetacional, pero para eso necesitamos este consenso social y creemos que esto es una gran oportunidad para alcanzar aquello. Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, y advertir, martes, miércoles y jueves entre Chillán y Talca, en la zona centro-sur, digamos, volvemos a tener altas temperaturas y viento, así que especiales cuidados cuando se desplacen por esas regiones. Muchas gracias, Juan José. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Cambiamos de